¿Sabías que en la realidad que habitas, en el campo que pisas, las cosas que ocurren tienen mucho que ver contigo, pero también tienen que ver con todos los demás? Y todo lo que ocurre con todos los demás y con todo lo demás. Y todo lo que ocurre es el resultado de la interacción de todas las conciencias humanas, animales, animadas e inanimadas que habitan ese campo. Así que quiere decir que algo de responsabilidad tenemos en las cosas que ocurren. Todavía no se entiende muy bien cómo ocurre lo que ocurre, porque todo esto de la cuántica, porque vamos a hablar de este campo cuántico, debido a que todavía la ciencia, por lo menos la ciencia ortodoxa, la ciencia oficial, se empeña en no asumir ciertos teoremas o conceptos como reales. Estamos hablando de la conciencia, siendo la conciencia origen de todo lo que existe, pero como digo, la ciencia es incapaz de definir y asumir este principio de conciencia que finalmente lo mueve todo, y quizá no es capaz de asumirlo, de explicarlo, porque realmente obedece a una paradoja muy profunda. Con este principio paradójico, digo, de que todo lo que existe tiene su origen en la no existencia, es decir, en el vacío. Esto todavía es bastante difícil de entender para las mentes que habitamos estos universos tangibles, que son universos temporales, que quiere decir que son existimos en líneas de tiempo en un orden de pasado hacia el futuro. Esto ocurre porque el humano está diseñado, concebido justamente para percibir únicamente los universos tangibles. De hecho, nuestros sentidos físicos están como digo, diseñados solo para percibir la materia, ¿no? La forma de la materia, el sonido, el olor, el tacto, todos estos sentidos, el gusto, todos estos sentidos están, como digo, diseñados para que interactuemos, demos validez y nos identifiquemos profundamente con lo material. Quizá por esta razón nos resulte tan difícil asumir o asimilar incluso conceptos que no son tangibles o materiales. Vamos a decir que la materia es una escala de conciencia, una escala vibratoria, es la más densa y es el resultado de otro conjunto de conciencias que vibran a una escala más sutil. Esto quiere decir que lo que yo soy, lo que yo pienso y la manera que tengo de percibir e interpretar lo que percibo tiene que ver con un proceso previo a otras escalas más sutiles. Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, pero no voy a pararme en este punto, simplemente era hacer el apunte para poner en contexto lo siguiente que voy a comentar. Y quería hablar del campo cuántico y del éter, que sería esa sustancia, entre comillas, que llenaría lo que aparentemente está vacío en estos universos tangibles. En los universos tangibles no puede existir el vacío, pero sí existe este campo etérico, este éter, que no está vacío. Esto que percibimos como nada, como vacío, y que es lo que hace posible que exista algo
esta nada es lo que hace posible que exista algo, pues tiene esta sustancia, como digo, entre comillas, que en realidad lo llena todo. Y lo llena todo y es como una especie de... Me faltan las palabras porque esto es algo que creo que todavía no se ha explicado. Pero voy a intentarlo, ¿no? En estos universos materiales, esto que percibimos como vacío, en realidad está muy lleno, pero está lleno de esta sustancia o de esta manifestación etérica tremendamente sutil, pero que es tremendamente dinámica, interactúa e interpenetra toda la materia. Este detalle, a nivel particular he podido comprobarlo con una, vamos a decir, con una observación especial, ¿no? En un estado de la mente especial. Por eso lo hablo, ¿no? Si no, no me atrevería a hacer esta afirmación. He podido observar, he podido ver este movimiento tremendamente sutil y he percibido cómo interactuaba conmigo, con mi propia materia y más allá de lo tangible. Y ahí mi mente es totalmente inconsciente. No es consciente de esta interacción que se produce constantemente y a una velocidad tremenda, ¿no? Este flujo etérico que interactúa y penetra, interpenetra todo lo que yo soy a distintas escalas, tiene como resultado dentro del campo cuántico un movimiento determinado. Simplemente quería explicar esta dinámica y el nivel de sutilidad y velocidad que tiene. En realidad, al saber esto simplemente nos llevaría al mismo punto de otras veces, pero con una información nueva que nos llevaría a darnos incluso más cuenta del nivel de implicación que nosotros tenemos, incluso siendo inconscientes, el nivel de responsabilidad que tenemos en la manifestación, en aquello que finalmente nos pasa, experimentamos, tenemos como experiencia. Quiere decir que este éter, este flujo, finalmente se mueve a escala atómica y subatómica en esa interacción con ese flujo que finalmente me atraviesa y atraviesa todas mis escalas de conciencia. Ahí estamos participando de la creación. Fijaros qué importante es esto, sobre todo en estos momentos en los que tantas cosas están pasando y en el que hay tanto interés en manejar tu atención, tu mente, tu foco. Saliéndome un poco de este tema, voy a comentar que una cosa que se está viendo mucho, que se puede ver fácilmente, es que en todo este flujo de información, y ahora hablo de otro tipo de flujo, en estos momentos con la tecnología que hay tantísima información que muchas veces quizá nos sintamos abrumados por tantísima información y no sepamos ni cómo procesarla. Pues en todo este movimiento tan veloz se aprovecha esta velocidad para ni más ni menos que tomar la mente y la conciencia de la persona que se deja arrastrar por esta velocidad. ¿Cómo podemos, y en este arrastre, las personas dan validez a una información y asumen una información que es ajena, que tiene una intención que es ajena a tu voluntad? Estoy hablando de los grandes medios de comunicación, incluso otros que se autodenominan alternos. La cuestión es que cuidado con toda esta información tan rápida que, como digo, muchas personas toman como válida, se la apropian como si fuera una opinión propia, pero no es una opinión propia, es una opinión ajena
que cuando la persona no es capaz de pararse y ponerse en modo reflexivo, sino que está en un modo reactivo y no reflexivo. Para estar en un modo reflexivo, ya hemos hablado en otros muchos vídeos que tenemos que entrenar ese observador neutro capaz de pararse y autoobservarse, porque solo así me voy a dar cuenta que quizá esto que pensaba, que opinaba, ni siquiera era una opinión propia, no, porque no era fruto de un proceso reflexivo. Solo vamos a desarrollar criterio cuando nos permitimos un proceso de reflexión respecto a lo que estamos mirando fuera. Entonces vamos a interpretarlo sí ya con un criterio propio. Pero podemos ver que hay un gran número de gente que se permite opinar realmente algo que ni siquiera se han tomado la molestia de reflexionar, con lo cual no es ni siquiera una opinión propia. Es una opinión de fuera que no es propia, pero que la lanzan fuera y muchas veces como un arma arrojadiza contra aquellos que se están atreviendo a hacer una reflexión. Esto está ocurriendo mucho ahora, ¿no? Y en este proceso tan veloz estamos moviendo este campo hacia una entropía, es decir, hacia un desorden y un caos. Cuidado con esto. Porque este campo cuántico es tremendamente sensible y sutil. Entonces, si las personas que lo habitamos no aprendemos a manejar nuestra propia mente y ponerle un poco de conciencia para poder enfocarnos con una dosis de reflexión, de inteligencia y de conciencia, el campo va a tender hacia una entropía, hacia un caos. Desde algunos sectores hay un interés en que esto ocurra, pero es nuestra responsabilidad porque lo que viene es una prueba de madurez, de inteligencia. Necesitamos postular si queremos realmente hacer este salto del que tanto se habla, hacia una dimensión de existencia diferente. Necesitamos postular, pero lo tenemos que hacer nosotros haciéndonos responsables de esta manifestación que habitamos. Hacia lo que vamos a postular es hacia una manifestación, un universo de seres adultos y responsables de sus propios actos. A veces viendo algunas noticias, vídeos, comentarios, parecería que nos dirigimos este campo morfogenético cuántico se dirige hacia una línea de tiempo distópica en la que lo que se quiere hacer es como un lavado de cara, es un cambio superficial, es un falso cambio en el que lo que va a cambiar quizá es el modo tecnológico con todo esto del transhumanismo, pero en el fondo la lógica que subyace es más de lo mismo, es lo de antes, es mantenerte en estos programas de supervivencia y de lucha y de enfrentamiento y de separación. Podemos decir que esta posibilidad no va a ser apoyada. Lo que se nos está demandando no es un lavado de cara, es un verdadero cambio estructural, profundo, con planteamientos que ya no tienen que ver con la separación, sino con la intersección, ¿no? Y en esta intersección lo que va a hacer la diferencia es complementar. En fin, no me quiero parar mucho en esto porque de esto ya hemos hablado en otros vídeos, pero quiero decir que el campo, este campo cuántico tan sutil, pero tan
profundo y tan veloz. Justamente porque es tan veloz no se le escapa absolutamente nada, y cuando interactúa con nosotros lo hace desde todas nuestras escalas de conciencia, es decir, desde la más física, la más densa, a la más sutil. Y ahí este campo hace un escaneo, una interacción, y no hay manera, es imposible engañar a este flujo de conciencia del propio campo cuántico. Así que no nos queda más remedio que entrar en el juego y apostarlo todo, darlo todo, porque es la única manera en la que se nos va a apoyar, a contener, se nos va a dar más crédito de tiempo, porque es así como vamos a entrar en un flujo verdadero, en un flujo en coherencia con el propósito de la propia especie humana, acoplándose al propósito del planeta, acoplándose al propósito de la estrella, del sistema solar y de las galaxias que ya están existiendo en esta dimensión que ya vibra dentro de estas frecuencias. Va a ser otro paradigma, otra historia. Vamos comprendiendo despacio, poco a poco, a través de la propia experiencia, como estas dinámicas que todavía la ciencia de la Tierra no es capaz de explicar, estructuras que hacen esta red, que hacen posible la manifestación. Como digo, vamos muy despacito, pero ahí vamos, ¿no? Comprendiendo un poquito más, comprendiéndolas un poquito más. Y en esta comprensión nos podemos permitir confiar en el proceso, porque vamos comprendiendo que el proceso tiene un propósito muy definido y muy determinado, y utiliza la entropía, el caos, para obligarnos de alguna manera a poner un orden, pero lo hacemos tomando conciencia, poniendo el foco, la mente, y generando un movimiento interno que es el que nos va a conectar con un nuevo orden dentro de este flujo cada vez, iba a decir misterioso, pero cada vez menos misterioso, dentro de este universo cuántico. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, y te recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que te invito a participar. Nada más, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.